Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola y bienvenidos al podcast Ciudad en Crudo. Como en cada episodio, les presento a mis compañeros Camillina y peatón urbano Tony. Hola. Hola. Y hoy hablaremos de las llamadas ciudades en 15 minutos. Iniciamos. Ok, bueno, este tema es algo, pues no es nuevo, ya tiene tiempo que se propuso, incluso en algunas ciudades ya están promoviendo este tipo de, más bien este concepto, ¿no? Entonces, vamos a darle pie aquí al compañero peatón urbano Tony para que nos dé una cátedra acerca de lo que son las llamadas ciudades de 15 minutos. Bueno, yo no diría que una cátedra porque no me considero especialista, pero mira, mi tarea sí hice y me puse a hacer aquí un mapa mental que después, cuando tengamos nuestras redes sociales, les muestro los dibujos que hago para explicar lo que platicamos. Pero mira, a ver, primero hay que identificar una problemática muy específica que tenemos en las ciudades mexicanas y yo diría en las latinoamericanas. Le hemos apostado durante 30 o más años a modelos urbanos dispersos, extendidos, conviviendo unifamiliar en la periferia, lo más lejano posible de nuestros trabajos. Y eso lo que ha provocado es una caída de la calidad de vida de las personas, porque imagínate que hace 30, 40 años, cuando tú ibas de tu casa a tu trabajo en tal vez 15, 20 minutos o inclusive hasta 25 minutos, pues hoy en día hay recorridos. Hay historias de vida inclusive en la Ciudad de México de personas que hacen hasta 3 horas diarias subiéndose y bajándose de cuanta cantidad de modos de transporte público que hay. Y eso lo que nos plantea entonces es cómo podemos hacer una ciudad en donde no nos cueste más de 15 minutos desplazarnos desde donde vivimos a donde trabajamos, donde estudiamos, donde compramos, donde nos divertimos. Entonces, fíjate que hay un teórico urbanista, Carlos Moreno, que justo planteó, y esto lo hizo de hecho no para una ciudad latinoamericana, precisamente fue para una ciudad francesa, para París, un concepto muy interesante que es la ciudad de 15 minutos. Y él dice que al incorporar la proximidad a las ciudades, el objetivo es cambiar el estilo de vida de los residentes, liberando tiempo, aumentando el movimiento a través de la movilidad activa, mejorando las relaciones con los vecinos, reduciendo el estrés y promover el desarrollo de la economía local. Esto lo que hizo este postulado fue que a través de la alcaldesa Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, implementaron un proyecto muy interesante para hacer que las personas no tardaran más de 15 minutos de su punto A a su punto B. Sí, de hecho, yo también hice mi tarea y tienes razón. De hecho, esto surgió también en la época de pandemia, ¿no? En donde realmente pues no podías salir de tu casa, ¿no? Implicaba un riesgo el hacerlo, el ir a trabajar, ¿no? Entonces, realmente lo que propone se me hace muy bueno, ¿no? Lo hablamos en el podcast anterior, que todo mundo quisiera tener su trabajo o que todo quede cercano, ¿no? Entonces, sí, el punto es que, como bien lo dijiste, en ciudades latinoamericanas es muy difícil que se pueda aplicar esto, mi estimado. No sé qué opinas tú, Gina. Bueno, pues justamente también aportando algo a la investigación, ¿no? A esta parte de la tarea. Uno de los objetivos de las ciudades de 15 minutos, pues es las formas de desplazamiento, ¿no? Es decir, ya sea de forma peatonal o en bicicleta, es algo que se está fomentando demasiado. Como bien mencionas, pues en ciudades latinoamericanas, que como ya lo dijo Tony, han crecido de forma periférica, es muy complicado tener a 15 minutos un servicio, tener a 15 minutos tu escuela, tener a 15 minutos tu trabajo, ¿no? Si bien justo lo que se está haciendo un poquito ahorita es crear transportes, ¿no? Interurbanos que conecten los centros de trabajo con la parte habitacional, pues bueno, así es todo un reto y creer que lo vamos a tener
en un corto plazo, ¿no? Es decir, unos 2, 3 años lograr ciudades a 15 minutos es como muchísimo más complicado, ¿no? En ciudades latinoamericanas donde el modelo, digo, sí, recientemente, bueno, la semana pasada, ¿no? Todavía uno de nuestros gobernadores, no diré nombres, pero todavía nos estaba comparando mucho con ciudades estadounidenses, ¿no? Diciendo que nosotros ocupábamos más el auto, que por favor no ocupábamos transporte público, ¿no? Entonces, digo, creo que también si no se cambia un poco la visión política de esta conexión es muy complicado, ¿no? En París, justamente, pues aquí hubo la voluntad política, em, la unión de la alcaldesa para poder implementar este tipo de modelos o empezar a ver cómo se podían implementar este tipo de modelos, lo reitero, basados en los desplazamientos tanto peatonales como ciclistas, que bueno, aquí en México todavía pues hace mucha falta después de escuchar ese comentario, ¿no? De que aquí nos movemos en coche porque el transporte público no lo ocupamos como Dallas, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco controversial todavía el término. Incluso yo creo que para muchos gobernadores o políticos desconocido, ¿no? Si bien lo mencionaba ya Eliseo pues también Platón lo mencionaba, es un Ujú. término, digamos, no tan antiguo, no es un término relativamente nuevo, por así decirlo, en el urbanismo. Ahora Sí, yo, perdón, pero yo quiero empezar también esto que se me hace que si hablamos de ciudades en 15 minutos, realmente el concepto como tal está mal, porque una ciudad como tal no la puedes recorrer en 15 minutos. O sea, es el núcleo de la ciudad la que puedes, no sé, recorrer en 15 minutos, ¿no? Muchas veces las colonias aquí en México medianamente las recorres en 15 minutos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ese punto de son ciudades, híjole, más bien bájale la escala, ¿no, mi estimado? Bájalo a un barrio, que pueden ser barrios caminables a 15 minutos, sí. Entonces yo creo que eso es algo que por ahí también es vender un concepto muy grande aplicado a una particularidad, ¿no? sí, sí. Yo quiero primero decir eh, la verdad es que yo sí voy a defender al gober de Nuevo León por lo que dijo. Porque normalmente acá en el norte, ¡Hala! ¡Perdón! Vamos al del norte, pásenle, No. por favor. Ahora te van a poner a ti, amigo. porque normalmente yo siempre escucho, es que los norteños somos más como los gringos. Y él lo dijo al revés, lo cual me hizo como un fue en la cabeza. Dijo, es que los gringos son más como somos los norteños. De ahí yo digo, o sea, es la primera vez que escucho que alguien está diciendo que, bueno, ellos son los que se parecen a nosotros. Fuera de ahí, todo lo demás estoy en desacuerdo. En el sentido de que, bueno, hicieron Taco Bell, o sea, eso no se hace con los tacos, de verdad. Eso son, deja tú las ciudades de más de 15 minutos. Taco Bell es un crimen. Entonces, a lo que quería llegar es, vale mucho la pena también entender por qué la importancia de los 15 minutos. A ver, venimos de una tradición de la planeación urbana en donde hemos hecho monofuncional nuestra ciudad, es decir, mandamos a una parte de la ciudad toda la vivienda, a otra parte toda la industria, a otra parte todo el comercio. Y claro, eso tenía su lógica en el siglo XIX, cuando quería separar la industria de las viviendas, porque en Londres se estaban muriendo con el hollín del carbón en las calles, o cuando en Alemania querían separar también las diferentes clases sociales, pero a lo que voy es, hoy en día claramente las ciudades se han vuelto muy grandes, muy difíciles de gestionar, y esta monofuncionalidad de una cosa por el otro y el otro no nos ha funcionado y nos ha generado más problemas. Entonces, creo que sí, lo que dices, ciudadano Eliseo, tienes toda la razón. No es que busquemos una ciudad de los 15 minutos con lo que tenemos ahorita, sino cómo a partir de ahora podemos modificar esas tendencias monofuncionales para así generar una diversidad de usos de suelo en la medida de lo que es, en la medida de lo posible, y no nada más, no solo estar pensando en los centros urbanos, sino estar pensando en redes
de subcentros y centros urbanos que no me tengan que obligar a ir al centro de la ciudad para hacer muchas de las necesidades que tengo. Ahora, bueno, como bien lo menciona Peatón, ¿no? El concepto de ciudad, que era parte de lo que comentaba Ciudadano Eliseo, es que justamente, bueno, no se refiere como tal a recorrer la ciudad, ¿no? Sino a hacer esta parte de em, conexiones urbanas en donde el trabajo, la educación, la salud, el ocio, las compras, el transporte, ¿no? O sea, hablando ya de un transporte que te conecte con otros centros de ciudad, se busca que estén a 15 minutos. No, no propiamente hablamos con ciudades de 15 minutos a recorrer toda la ciudad en propiamente 15 minutos, ¿no? Sino en que todo aquello que te sirve, que este sea funcional, que aumente tu calidad de vida, se encuentra a 15 minutos, ¿no? Porque ¿qué es desplazarte durante 30 minutos para llegar a un parque, ¿no? O por qué desplazarte durante 20 minutos para poder ir al cine, o por qué desplazarte durante una hora para poder llegar a un hospital, ¿no? O sea, aquí hablamos de crear conexiones con, con otros usos de suelo que nos aumenten la calidad de vida, que nos reduzcan la dependencia del automóvil y sobre todo también esta parte de que fomente la sostenibilidad de una ciudad, ¿no? Reduciendo las emisiones de carbono, fomentando también pues, un estilo de vida más saludable al hecho de que tú ya no tengas que agarrar un automóvil para poder desplazarte y llegar a tu destino, ¿no? O sea, del punto A al punto B puedo ir caminando, es seguro, mejoro mi calidad de salud, ¿no? También fortalezco el lazo de comunidad que interactúo con la comunidad que tengo a 5 minutos, voy y consumo en el centro, no sé, en la tiendita que tengo en la esquina, ¿no? Tengo mi trabajo, se encuentra a 15 minutos caminando y puedo pasar a la cafetería a comprarme mi desayuno y entonces ya conocí a la persona en la cafetería, puedo ir y realizar el mercado a 10 minutos y entonces voy generando como estos lazos también de comunidad que al final del día enriquecen la vida y mejoran la calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de recorrer la ciudad completa en 15 minutos, que bueno, ya con nuestras ciudades extremadamente expandidas es imposible pensarlo, Sí. pero sí podríamos generar como este tipo de uso de suelos mixto, ¿no? Que nos conecte, que nos acerque, sobre todo también pensando pues en esta nueva modalidad de trabajo en casa o de teletrabajo, en donde muchas veces ya ni siquiera nos desplazamos a una oficina, sino que buscamos a lo mejor un centro de coworking para poder trabajar, porque ahí tenemos el internet, la impresora, no sé, más cosas, ya no previamente desplazarnos hasta una oficina, o también el hecho de tener que buscar un lugar que pueda ser nuestra propia oficina, ¿no? O sea, ya no es mi casa a lo mejor para poder salir un poquito y tener como esta desconexión de hogar, oficina, pero pues que tampoco me tenga yo que desplazar hasta, no sé, digámoslo aquí pensando en Ciudad de México, hasta Santa Fe, ¿no? O sea, que digo, si Ah, vives en Polanco, incluso subir a Santa Fe te implica 45 minutos a híjole. veces, ¿no? Fíjate, perdón. Entonces, Adelante. no, 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 perdón. Y eso hablando de que vivías en Polanco, ¿no? Que estamos hablando de un lugar no tan lejano, Santa Fe. Ya si tú vienes de completamente el otro lado, o sea, Iztapalapa, es más, o sea, desde el norte, ¿no? O sea, si ya tú vienes de Indios Verdes, ya llegar a Santa Fe te implicó 3 horas de camino, ¿no? Entonces, no pensando como más bien en toda la ciudad, sino en acercar todos los servicios a las zonas habitacionales, ¿no? Sí. Fíjate que tocaste un punto muy importante y perdón que te haya interrumpido, Gina, y no sé qué opinen, pero yo creo que esto funcionaba, ¿no? Yo creo que sí es una, si se ponen a hacer como un poco de recuento de historia, tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México el centro urbano Presidente Alemán, ¿no? Que es el famoso Cupa. Y por ejemplo, en ese centro urbano tenías escuela primaria, un kinder, incluso hasta una alberca, ¿no? Obviamente con locales abajo de los edificios, en las plantas bajas de los edificios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Tlatelolco, que también cuenta con varias escuelas secundarias, incluso con una pequeña unidad médica por ahí, ¿no? Y funcionan, sí, funcionan muy bien.
Pero también tenemos el lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, Santa Fe lo mencionas tú, Camillina, con mucho énfasis, pero ¿qué crees? Para las personas que viven ahí en Santa Fe, les resulta, les funciona muy bien porque tienen centros comerciales, tienen universidades, tienen pues si no tienen la tiendita de Doña Pancha, pues tienen un Oxxo, ¿no? Tienen cafeterías, entonces sí les funciona para ellos que están ahí, ¿no? Para ellos que viven en ese pequeño núcleo, así como les funciona a los de Tlatelolco, así como les funciona a los de Cupa. Ahora la siguiente cuestión que quiero comentar es, ok, así también hay otras unidades habitacionales. Aquí hay, en la Ciudad de México hay una en Tlalpan que es para personas que trabajan en el ejército, en la cual incluso tú no puedes entrar si no eres residente de ahí. Y también cuenta con lo mismo, ¿no? Cuenta con escuelas, me parece que con dos, y también tiene sus localitos de comida, tiendas. Entonces, más bien la pregunta aquí es, ¿ya existen? Sí, son funcionales bastante. La pregunta es, ¿qué tanto tú estás dispuesto a salir de ahí para irte a tu centro de trabajo? ¿No? Porque cubres con tus necesidades de educación, incluso tienen parques, tienen ciertos elementos, cierto equipamiento urbano que les permite vivir ahí, pero los trabajos no se encuentran ahí mismo. Sí. Sí, a ver, creo que es parte de los retos de este concepto de ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es, especialmente en los países en proceso de industrialización o que ya llevan un tiempo industrializados, ¿no? Porque en realidad cuando una buena parte del Producto Interno Bruto se produce en la manufactura, pues sí hay que pensar cómo tendrías que ofrecer esas ciudades o esos núcleos urbanos, suburbanos, llenos de servicios, de bienes, pero también al mismo tiempo cerca del trabajo. Fíjate, yo tengo que reconocer una cosa. Cuando yo conocí por primera vez el concepto de ciudad de los 15 minutos, yo juraba que hablaba de no importa qué medio de transporte uses, pero que no tardes más de 15 minutos en moverte. O sea, es decir, caminando, en bici, en transporte público o inclusive en automóvil particular. Luego después ya leyendo un poco más, vi que es un concepto más orientado hacia la movilidad activa, hacia peatones y ciclistas, pero a ver, creo que estamos en este proceso de evolucionar el concepto y creo que pudiéramos plantear para estas ciudades industriales, o en proceso de industrialización también, una ciudad de 15 minutos, pero con un transporte público, no las 3 horas que haces ahorita desde Hidalgo para trabajar a Ciudad de México, sino un transporte público que 15 minutos sí te deja donde necesitas estar. Y finalmente cierro mi participación diciendo que otro de los grandes retos que tenemos de este concepto en América Latina es la especulación del suelo, porque el hecho de concentrar bienes y servicios en un área, luego lo que pasa es que dispara los costos de, por ejemplo, rentas o de venta de vivienda, y en un país tan desigual como México, donde más del 53% vive en pobreza, es muy difícil también querer buscar estas cualidades de ciudad de los 15 minutos sin afectar a los que tienen menores ingresos. Entonces, es un reto que pongo sobre la mesa y pues tendríamos que discutirlo, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, Gina tiene bastantes anécdotas, ¿no? Que tan solo del lugar donde vive, que es al norte de la Ciudad de México, para llegar hasta CU. ¿Cuánto tiempo te aventas, Gina? Eh, Miren, hay un meme que creo que algún momento les compartí, ¿no? De que el humano nace bueno y es la línea 3 del metro quien lo corrompe. Y digo, Confirmo. ya estaba un chiste, ¿no? Cuando estábamos en CU, que a veces decían, es que Gina viene en Copilco, ¿no? Y Gina llegaba 30 minutos después hasta la unidad de posgrados, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, simplemente de Copilco a CU a veces el metro se paraba 10 minutos, ¿no? Entonces,
sí, digo, aquí obviamente el concepto es nuevo, el concepto hay que evolucionarlo, pero sí, al menos en ciudades latinoamericanas creo que incluir solo movilidad activa para poder alcanzar este concepto de ciudad de 15 minutos o de, llamémoslo, digo, estamos agarrando el concepto, ¿no? Para para el programa del día de hoy, pero llamémoslo este concepto de tener una cercanía a todos los servicios y centros de trabajo a 15 minutos. Pues sí, ¿no? En ciudades latinoamericanas un poco complicado el que sea solo movilidad activa para llegar a ellos, ¿no? Yo cerraría mi participación con esto, pensando en que, por ejemplo, yo sí, la verdad, hablando desde este privilegio de vivir en una zona muy bien conectada, ¿no? Con transporte público, metro, metrobús, con 2 líneas de metrobús muy cerca, ¿no? Con toda la accesibilidad, aún así, pues llegar o desplazarte a veces es muy complicado, ¿no? Incluso por el mismo, ya digo, aquí ya metemos más conceptos como mantenimiento del transporte público, la planeación de las salidas, llegadas, o sea, ya es meternos en otros tipos de concepto, pero sí creo que para poder lograr tener esta accesibilidad de servicios, ocio, trabajo y vivienda en un radio en el que tú te puedas desplazar a 15 minutos, ya sea de forma activa, con movilidad activa o transporte público, incluso en automóvil, ¿no? Que a veces para cruzar de un semáforo a otro, si es hora pico, te puedes aventar igual hasta 15 minutos nada más de un semáforo al otro. Habría que hacer una muy buena política de planeación para evitar la especulación, como ya lo mencionaba Peatón, pero también para mejorar las redes de conexión que ya tenemos en la ciudad, ¿no? Porque sí, o sea, en un día normal, hablando de que no llovió, de que el metro no se paró, de que el metro no, no está dando buen servicio, pues sí me puedo desplazar perfectamente de norte a sur de la ciudad en 25 minutos, porque la infraestructura ya está. Pero ahora, ¿cómo aprovechamos esa infraestructura con la que ya contamos para hacerla realmente eficiente, ¿no? Y acercar los lugares de estudio, trabajo, ocio a las personas que ya actualmente viven en la periferia, ¿no? Digo, hay muchísimos proyectos que funcionan de cierta manera, pero que aún así hace de traslado 1 hora 45. Por ejemplo, está el Metrobús, ¿no? Que conecta en Indios Verdes con el de Tecámac, que creo que ha sido como una muy buena experiencia para las personas de la periferia, pero aún así, ¿no? Ellos hacen 1 hora llegar a Indios Verdes y luego otra hora a su trabajo, ¿no? Entonces, si ya tenemos estas redes, ¿cómo las explotamos para que sean eficientes, ¿no? Para tener esta parte de la eficiencia de conexión, de desplazamiento y que no te avientes 15 minutos de la estación de Plaza de la República a la estación de Hamburgo, ¿no? Entonces, creo que yo más bien me quedo con esto, con que habría que plantear cómo poder explotar las redes ya existentes para generar correctas conexiones y que entonces no exista el meme de que la línea 3 corrompe al hombre. Ok, miren, y para ir cerrando este episodio de este podcast, creo que se han hecho ejercicios, a lo mejor no funcionales como los que les mencioné, ¿no? Las unidades del CUPA, Centro Urbano Presidente Alemán, Tlatelolco, el fallido, que es fallido, ¿no? Santa Fe, pero hay que, siguiendo el mismo tenor que menciona Cami, hay que aprovechar ciertas cosas que ya se han hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos las FES, que son las Facultades de Estudios Superiores que impulsó la UNAM a la periferia, ¿no? Para darle esa opción a varios estudiantes de no moverse desde Cotitlán, desde Nezahualcóyotl, ¿no? Directamente hasta CEU, sino trató de descentralizar la educación, ¿no? Ahora, también tenemos estos centros, no sé, estas colonias o estas unidades habitacionales que les mencionaba, que también podrían funcionar. Y concuerdo totalmente con ustedes en este punto de que uno, sí nos deberíamos de mover libremente, caminando, con bicicleta si quieres. Sí, el hecho de que tú te traslades muchas veces desde la periferia de la Ciudad de México
acá implica el auto y ahí yo también concuerdo muchísimo con ustedes. La cantidad enorme de automóviles entorpece la movilidad, ¿no? Incluso de ellos. Y va a pasar lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos. Sí, mucho auto, mucho Camaro, muchas troconas y todo. Y tienen autopistas de 10 carriles, ¿no? Que en lugar de ayudar, pues entorpecen aún más. Ahora yo les dejo esta pregunta a ustedes dos. Yo no creo que sean ciudades, hay que cambiarle el nombre. Pero si ustedes tuvieran la oportunidad de crear o generar algún tipo de, vamos a llamarlo localidad, ¿cuántos servicios o cuánto equipamiento urbano ustedes les darían? ¿Y cuál sería el nivel de estos? Es decir, ok, contamos con un preescolar, que ahora creo que ya se llaman CENDIS, una primaria, una secundaria, una preparatoria, una unidad de medicina familiar. ¿Cuántos de estos equipamientos tendrían que utilizarse o emplearse para esta localidad, digámoslo así, por mencionar esto como ejemplo, para que pudiera funcionar? Esa es mi pregunta hacia ustedes dos. Sí, o sea, lo que preguntas es, si vamos ahorita a fundar un nuevo asentamiento humano, ¿qué tipo de equipamiento debería tener? Exacto. Para que sean funcionales. Ahora, Sí. sin considerar el relieve, ¿no? Que esta es otra cosa que nos da en la torre a todos. Sí. Digamos que es un lugar idóneo, como la ciudad de París, ¿no? Que es todo prácticamente planito. Y ustedes tienen la labor de crear un centro urbano con ciertas características para que la movilidad sea efectiva. Sí, bueno, a ver, primero yo quiero decir que si voy y fundo un nuevo asentamiento humano, si yo soy un municipio con esas facultades y voy y fundo el gobierno estatal, federal, vaya, lo que sea, es bien importante entender, y yo quiero dejar muy claro esto que pienso yo del concepto de 15 minutos. No tienes que tener todos los servicios ahí, por lo menos los básicos, aquellos que sabemos que de diario se usan a través de caminar. Por ejemplo, sabemos perfectamente que un consultorio médico, que una escuela de nivel básico, por ejemplo, una primaria, que una plaza barrial, un parque barrial, sí son equipamientos que tendrías que llegar a ellos por lo menos caminando. Entonces, pero no tienes que tener todo el equipamiento en ese asentamiento humano. Por eso es importante la conexión, no nada más interurbana, sino también la conexión regional. O sea, es decir, que ese asentamiento humano obedece a una lógica regional con otros asentamientos humanos. Entonces, aquí lo que tenemos que destrabar es cómo conectamos esos dos asentamientos humanos, uno obviamente más pequeño, con menos equipamiento urbano, con menos servicios, con uno mayor, ¿no? Al que está supeditado jerárquicamente por el sistema urbano, el sistema urbano, y agilizar su traslado, porque la realidad es que en México, la verdad, aunque el 79% de la población es urbana, el resto vive en comunidades rurales completamente desconectadas, que es muy difícil que puedan llegar a esos centros urbanos de servicios. Entonces, más allá de que cada asentamiento humano tenga todo el equipamiento, es apostarle a la conectividad a través del transporte público. Yo no defendería que todos tuviéramos carriles y vehículos particulares como lo hace nuestro gobierno de Nuevo León. Sí lo defendiste, pero Nada más la parte Híjole. de que los gringos se parecen a nosotros, eso me encantó, ya todo lo demás no. sí, no, yo estoy a favor aquí con Peatón. Efectivamente, digo, yo creo que más allá de pensar en crear un asentamiento de cero, ¿no? Que bueno, es como lo que estás planteando, y ver qué tanto le pones. Yo también creo que pues las escalas, ¿no? Son muy importantes aquí. O sea, no puedes tener en un radio de 15 minutos
hospitales de especialidad, ¿no? Incluso sería insostenible, hablando también de que, pues bueno, esta teoría busca hacer las ciudades sostenibles, sería insostenible tener un hospital de especialidad, por ejemplo, en este radio, ¿no? Pero sí poder llegar en 15 minutos a un transporte o a una conexión que te lleve a este otro centro urbano en donde sí puedes tener el acceso a a un hospital de especialidad, ¿no? A una universidad, ¿no? Pero yo también pienso que servicios como los que mencionaba, ¿no? De un parque, creo que sería vital tenerlo a 15 minutos hasta por un tema de contaminación, digo, hablando de ciudades, de metrópolis con este problema, ¿no? Calidad de vida para que puedas ir a recrearte, tengas la edad que tengas, ¿no? Siempre tener un espacio verde dentro de tu entorno ayuda a la parte de la salud mental, incluso que ahorita tanto tenemos ahí este problema. Entonces, sí, no, yo también estoy a favor de que no puedes meter todo en un radio en el que todo te queda 15 minutos, ¿no? Pero sí que al menos puedas conectar en 15 minutos con un transporte, con algo que te traslade o te lleve a donde tengas este acceso en dado caso de emergencia. O pensemos, por ejemplo, en las personas que requieren ir a esos hospitales de especialidad y que tienen que desplazarse 2, 3 horas y que de por sí ya son personas con dificultades de movilidad, ¿no? Ya sea por enfermedad, por cansancio, por edad, ¿no? Y que tienen que desplazarse 3 horas en un transporte que pues no cuenta con las condiciones para hacer favorable su traslado, ¿no? Entonces, yo también creo que no es necesario tenerlo todo en 15 minutos, pero sí lo básico, o sea, abastecimiento básico, recreación básica, educación básica, algún sistema de salud, también un consultorio médico al menos para poder atender en dado caso de emergencia. Y obviamente conectividad con otros centros, ¿no? O sea, transporte público o una estación de bici, incluso podría ser, digo, retomando como este tema de la movilidad activa, ¿no? ¿Cómo me muevo si ni siquiera tengo acceso a poderme agarrar una bicicleta o en mi ciudad ni siquiera cuenta con un sistema de bicicletas, ¿no? Entonces, o de transporte masivo, ¿no? O sea, algo como metro, metrobús, ¿no? Entonces yo también creo que más bien había como que replantear eso, más allá de qué le pondrías a un barrio de 15 minutos, creo que también tiene que ser por escalas y tener en cuenta en qué escala estamos trabajando nos ayuda a generar esta conectividad con todos los demás servicios, ¿no? Así es. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo, nos vamos con la reflexión. Bueno, al menos yo me voy con la reflexión. Si bien ahorita no puedes o no tenemos los elementos para establecer nuevos centros urbanos, me voy con lo que dicen ustedes. Al menos yo reforzaría lo que hay a mi alrededor, ¿no? En mi localidad, en mi colonia, para ver qué me hace falta. Como dicen ustedes, es algo más básico, ¿no? Oye, me hace falta un parque, pues veo la forma de poderlo hacer, ver el espacio necesario para una escuela, no sé, ¿no? Ciertas cuestiones básicas que realmente nos puedan ayudar a la comunidad y sí fortalecer los lazos hacia otras comunidades que a lo mejor por cuestiones históricas tienen los elementos, no tienen un hospital de especialidades, para que mi comunidad pueda acceder a ellos de una manera rápida, ¿no? Ágil, ya sea que tenga auto yo, o que tenga una bicicleta, un monopatín, o que el sistema de transporte masivo funcione, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante mencionar eso. Y también me voy con esta reflexión de que, al menos a mi parecer, no es un concepto nuevo, ya se ha implementado en varias partes de la Ciudad de México, pero no hay que echarlo a saco roto, ¿no? Hay que impulsarlo, hay que fortalecerlo y ya, ¿no? Esto es un tema que da para más. No sé Sí. qué, ya que tengan que decir mis compañeros. No, pues mira, se antoja. Yo creo que lo que dijo Gina Camillina es importante.
en el sentido de que, bueno, a ver, ¿qué hacemos con el transporte público que ya tenemos, no? Pues vamos a entrarle que Camillina nos ponga sobre la mesa ese tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la línea 3 del metro no te pervierta, no te vuelva un humano malo? Entonces, yo me voy así, pongo sobre la mesa el tema que Camillina nos propuso. Perfecto. ¿Qué opinas, Excelente, sí, pues. No, yo encantada. Digo, ustedes saben que yo soy fan del transporte público. Sin embargo, uso mucho Uber, ¿no? Entonces, algo, No, algo bueno. falla ahí, algo No. falla en el transporte público, ¿no? Entonces, me parece un excelente tema para el próximo episodio. Oye, eso, y luego otro tema sería, ¿Uber es transporte público? Sí, muy, muy bueno, ¿eh? No solamente Uber, ¿no? Ahora ya tenemos distintas plataformas, ¿no? Pero tienes toda la razón. Excelente. Sí. Ok. Pues bueno, les quiero comentar que bueno, pues es todo por este episodio de Ciudad en Crudo, donde hablamos de la ciudad tal y como es. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden, sean buenos ciudadanos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.